el tema del estudio, el tema de aprender a aprender. Voy a hacer repaso de unas pequeñas notas que tengo sobre ese tema y luego les voy a explicar un poco más. En primer lugar, en general, la causa de cualquier mal, de cualquier problema en la humanidad, empieza siempre con una frase: no sabíamos. Podríamos concluir que todas las catástrofes, incluida la que tenemos hoy día, este tema, esta crisis que hay con el coronavirus, viene de que alguien no escuchó al experto, alguien no escuchó a ese investigador que estaba viendo venir algo porque su estudio se lo permitía. Siempre empieza con no sabíamos que esto iba a pasar. Nosotros mismos en nuestra casa lo sentimos: oye, si hubiese sabido. Podríamos concluir entonces que el saber es importante para prevenir los males, porque la ignorancia de algo siempre es perjudicial a todas las personas. Pero ¿cómo saber todo? No se puede. Siempre seremos ignorantes. Pero una vez que admitimos que siempre seremos ignorantes, eso se puede convertir en una herramienta. ¿Cómo es esto? Sin llegar a las profundidades que pueden abrirse cuando uno admite su ignorancia, podemos entender que quien cree que lo sabe todo está mucho más expuesto a la ignorancia que quien admite sus límites y decide romperlos estudiando. Lo primero sería entonces comenzar por admitir que todo el mundo es igualmente ignorante, solo que en diferentes cosas. Y debemos, por razones materiales, espirituales, psicológicas, debemos atender estas carencias. La mayor parte de la gente que conozco cree que hay un límite invisible entre aquel que sabe mucho de un tema y el que no sabe nada. Yo creo en realidad que ese límite es una membrana. Y lo que atraviesa esa membrana, ese flujo, es la voluntad. La voluntad para cambiar esas cosas, la voluntad de aprender algo nuevo. Estudiar no debería ser aburrido, ni debería ser algo que nosotros debamos evadir. Estudiar es nuestra manera de descubrir el mundo. No tenemos que esperar a que nadie nos haga el resumen, porque allí es donde perdemos el más maravilloso regalo que tiene el ser humano después de la vida, que es descubrir lo que la vida tiene para nosotros. Hay dos tipos de estudio: el que hacemos para los demás y el que hacemos para nosotros mismos. Ese para nosotros mismos es muy raro verlo. Hay quien estudia para tener unas notas, para tener algún tipo de honor. Esto no tiene mucho sentido si no se aprende en verdad algo útil. Pero quien estudia para sí mismo, quien aprende a aprender, ese tiene tesoros que nadie le puede quitar. Por ejemplo, en cuanto a la ciencia y la religión, ambos necesitan estudio. La ciencia lleva la corona en este tema con un método científico que suena muy bien, pero que la mayoría de nosotros le deja solo a los científicos, porque no lo usamos en nuestra vida diaria. Usamos el método de leer las noticias de Twitter, de Instagram, para llegar a la verdad. Pero no, todo esto se deriva de que no tenemos tiempo para la verdad. Para colmo, no todos los informes científicos son ciertos. Y decimos con orgullo: hay un estudio que dice esto, hay un estudio que afirma aquello, pero esos no son nuestros estudios. Nosotros estamos repitiendo. Y antes de que algunos científicos de profesión vayan a sacar las picas y las antorchas, no estamos diciendo que el método no funcione. Estamos diciendo que no siempre es bien aplicado, ya sea por ignorancia o por mala voluntad. Hay estudios científicos que no dicen la verdad, además de la obvia limitación que tenemos como seres humanos. Y vaya que tenemos de esos, manipulados para engañar a un jurado o al público para vender algo. Y también están aquellos estudios científicos que son francamente producto de estos errores humanos. Por el lado espiritual tenemos algo parecido, donde algún tipo de fanatismo nos lleva a repetir como loros lo que escuchamos de algún líder religioso o alguna interpretación de la palabra de algún libro sagrado. Esto siempre es la misma causa: no sabemos. No sabemos en ese caso leer las escrituras en su idioma original o no investigamos la historia de nuestros líderes o sus maestros. No conocemos todos los ángulos. Ni siquiera estamos cerca de conocer la doctrina que decimos profesar. La ignorancia nos condena a repetir sin entender, a perder nuestra vida en algo que luego no entendimos. Y eso no es originalmente lo que probablemente pedía nuestro credo particular. Hay un significado literal de cada frase en los libros y uno más profundo, que generalmente es el que buscamos. Esto en general es lo que se conoce como hermenéutica, que es extraer de las escrituras un conocimiento más profundo. Como ven, la ciencia y la religión ambos son inútiles al hombre común
si éste no aprende nada. El problema con el estudio es que se ha mezclado la difusión de lo aprendido con el aprendizaje. La evaluación de lo aprendido con el aprendizaje. O sea, yo no puedo mezclar el proceso de que me pongan una nota con el proceso mío de aprender. Y eso es lo que en la práctica ocurre. Imagínense que ustedes están estudiando un posgrado que se supone es un estudio superior que uno adopta por voluntad propia, y uno lo que esté pendiente es de pasar el posgrado para tener el título. Al final, el método se va a basar en repetir las respuestas que quieren de nosotros en el examen. Y esto debería cambiar. Mucho más si hablamos de la vida diaria. Entonces, en este caso, he diseñado una forma sencilla de explicar el método de estudio basándonos en quizás en una representación sencilla que tenga unos pasos. El primer paso de todos estos, y que tiene que ver mucho con la tolerancia en el estudio, y es del que voy a hablar brevemente hoy, sería el de abandonar nuestra postura previa cuando vamos a empezar un estudio. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error, entre otras cosas, de estudiar buscando lo que ya nosotros sabemos. Eso sería equivalente a yo sembrar una semilla que no conozco, en un terreno que no conozco, que me la dio alguien que no conozco, y pretender que de esa semilla va a salir un mango inmediatamente. Se supone que si yo empiezo a estudiar algo es porque no sé la respuesta a lo que voy a investigar. Si voy a investigar con un sesgo ya, mi investigación va a estar limitada y ese conocimiento probablemente no me haga crecer tanto como si yo abro mi postura durante el estudio. Esto no quiere decir una infidelidad a mis posturas. Esto quiere decir una apertura, una tolerancia a otras posibles realidades que también son importantes durante el estudio. Yo les voy a mencionar brevemente todos los pasos de este método. El primero es abandonar las posturas durante el estudio, que es el que les acabo de hablar. ¿Cómo se detecta que uno tiene una postura que no está dispuesto a abandonar? Primero, porque uno se molesta cuando le plantean la otra postura. Si me molesta escuchar otra postura y no puedo escucharla tranquilamente, probablemente ahí yo tenga algo que tengo que trabajar. Si no veo o no entiendo otras posturas, porque no estamos queriendo decir que estés de acuerdo, pero tienes que poder comprender de dónde viene el error. Una cosa muy importante para nosotros es que comprendamos hasta la postura adversa a nosotros, porque al reconocer de dónde viene esa postura adversa, aunque sea equivocada, podemos prevenir, por ejemplo, que esa postura, que la causa de esa postura equivocada sea después una causa para que nosotros tengamos una postura equivocada. Otro factor de sesgo sería, me da mucho placer tal postura. Esto no es un tema de placer. También yo tendría que detectar antes de estudiar algo si tengo algún conflicto de intereses, porque, por ejemplo, me quita autoridad estudiar este tema. Un buen estudiante no debería sentirse amenazado por explorar otra postura, así sea para luego adversarla, pero el punto es que tienes que abrirte a escuchar con calma, sin sentimientos pasionales al respecto de ese estudio. ¿Y por qué esto es importante? Porque el segundo paso sería, después de abandonar la postura, sería buscar fuentes duales. Es decir, yo siempre voy a encontrar en este mundo físico una dualidad. Si hay una persona que ve el punto de vista científico, racionalista, va a haber otra persona que lo ve de otra manera. Si hay una persona que considera que el polo norte es lo que es más importante, me voy a encontrar una que va a decir que el polo sur. Y yo tengo que conocer por lo menos qué posturas existen. Entonces, abandonar las posturas durante el estudio. Buscar fuentes duales. La tercera sería encontrar el significado de las palabras más importantes de ese estudio en 3 niveles. ¿A qué me refiero a esto? Con esto. Eso vamos a tener un capítulo dedicado a eso, a la etimología de las palabras, a lo que significa. El cuarto paso sería conocer el entorno de ese estudio, cuál es el contexto, en qué año estamos, en qué época estamos, cuáles eran las motivaciones de quienes estoy estudiando, quiénes fueron sus maestros, todo eso hay que estudiar. La quinta serían exactamente qué posturas tenían los actores o tienen los actores en este estudio. La sexta sería elegir, una vez que ya tengo todo esto comprendido, cuál es mi postura, la mía. Documentar es el séptimo paso, documentar todo esto, documentar la batalla por aprender un tema. El octavo paso sería ordenar todo lo que he aprendido y memorizarlo, es decir, introducirlo en mi memoria. Y el noveno y último es compartir con el ejemplo
No compartir con la prédica, es con el ejemplo, porque lo bien aprendido se practica. Si yo no lo practico, no lo aprendí. Entonces, en resumen de esta primera clase preliminar, es un método de 9 pasos con respecto a cómo se estudia un tema. Entonces, el primero es abandonar las posturas previas durante el estudio. El segundo es buscar fuentes duales. El tercero es conocer 3 niveles de cada palabra importante mencionada. El cuarto, conocer el entorno, el contexto. El quinto sería conocer las posturas de los actores. El sexto es elegir una postura propia. El séptimo es la documentación de todo el proceso de estudio. El octavo es ordenar y memorizar lo aprendido. Y el noveno y último paso es compartir con el ejemplo. Nos queda menos de un minuto. Ahorita nos vamos a conectar otra vez, pero quiero darles las gracias por permitirme exponerles este breve recorrido por los pasos de cómo estudiar.